Bienvenidos a una nueva sesión del curso de bioestadística y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre hipótesis y medidas de asociación. Ya que hemos hablado un poco de la estadística descriptiva, la estadística inferencial, pues hoy seguimos hablando dentro de la estadística inferencial en esta parte en donde ya vemos algunas mediciones en donde yo puedo hacer algún tipo de asociación y resolver algunas preguntas que yo pueda tener a las que vamos a llamar hipótesis. Vamos a empezar entonces hablando de hipótesis y luego vamos a ver tres medidas de asociación que son básicas y que son importantes y que pueden ustedes utilizarlas en algún momento, que será el chi cuadrado, la T de student y el análisis de ANOVA. Continuemos entonces y vemos que cuando hablamos de una hipótesis estadística, estamos hablando que es una proposición o una afirmación. ¿Sobre qué? Sobre algún parámetro de la población que estamos estudiando y que nosotros vamos a tratar de probar utilizando una muestra o utilizando la población completa. Entonces siempre la hipótesis va a ser una proposición o una afirmación. ¿Qué es lo que nosotros generalmente hacemos en medicina? Pues evaluamos si el tratamiento de una enfermedad funciona o no en unos pacientes, si algún factor de riesgo me va a llevar a más a una enfermedad que a otra, o si hay diferencias entre grupos, entre hombres y mujeres con respecto a una enfermedad, etcétera. Y cada vez que nosotros vemos esto, pues vamos generando alguna duda que la transformamos en una pregunta, la podemos transformar al final en una proposición y esa va a ser nuestra hipótesis. Y es muy importante que es nuestro punto de partida para que algo que yo estoy pensando lo pueda someter a una prueba y poderlo evidenciar si es cierto o es falso. Y para eso pues utilizamos las hipótesis. Cuando nosotros hacemos un argumento sobre hipótesis, siempre tenemos que crear dos hipótesis. ¿Y cuáles van a ser estos tipos? Pues van a ser la hipótesis nula por un lugar y la hipótesis alterna por otro. La hipótesis nula, que nosotros la denominamos H sub 0, es la afirmación de no efecto, de no diferencia o de no asociación. Este va a representar el estado basal de lo que estemos nosotros investigando. ¿Verdad? Lo que comúnmente nosotros podemos hablar de que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Verdad? Llevan a alguien que es un presunto delincuente, pues será inocente hasta que lo puedan demostrar. Es igual aquí, ¿verdad? No hay ningún cambio hasta demostrar lo contrario. Por ejemplo, de cómo redactamos la proposición de una hipótesis nula es que no hay diferencia en la presión arterial entre el grupo tratado y el placebo. Veamos la que sigue, que es la hipótesis alterna, que generalmente la denominamos como H sub 1 y en algunos casos como H sub A, pero la mayoría de veces ustedes van a encontrar que está como H sub 1. Y esta hipótesis alterna o alternativa es lo contrario a la hipótesis nula. En este caso, quiere plantear de que sí existe un efecto, que sí hay diferencia o que sí hay asociación. El ejemplo anterior veíamos, y regresemos para que ustedes vean, dice que no hay diferencia en el grupo de presión arterial entre el grupo tratado y el placebo. En cambio, la hipótesis alterna nos menciona que la presión arterial promedio es diferente entre el grupo tratado y el placebo. Esta hipótesis es la que probablemente nosotros estamos pensando. Cuando hacemos un estudio nuevo para un tratamiento, yo quiero saber si cambia o no en algún grado la enfermedad para la cual yo estoy utilizando ese medicamento. Entonces, generalmente esa es la hipótesis alterna. Y la hipótesis nula será pues lo contrario. Esas son las dos principales hipótesis que nosotros vamos a generar. Pero también podemos subclasificarlas como hipótesis direccionales con las no direccionales. Las direccionales van a ser unilaterales. ¿Qué quiere decir esto? Es de que la diferencia
la vamos a ver en una sola dirección. Lo vamos a ver en unos ejemplos más adelante. En este ejemplo de una hipótesis unilateral, mencionan el nuevo fármaco disminuye más la glucosa que el placebo. Esto quiere decir que la glucosa disminuye cuando toma el medicamento contra el placebo. No aumenta, solo disminuye. Y cuando hablamos de bilateral, que es no direccional, hablamos de que la diferencia puede ser en cualquier dirección. Veamos el ejemplo. El nuevo fármaco modifica la glucosa, ya sea aumentando o disminuyendo respecto al placebo. Entonces puede ser que aumente, que disminuya o que mejore o que no mejore, pero siempre va a haber para una dirección. Puede ser una dirección a la izquierda, una dirección a la derecha o en ambas direcciones. Eso es lo que queremos mencionar respecto a la hipótesis unilateral o la bilateral. ¿Por qué es importante o cuándo es importante el uso de las hipótesis? Primero, cuando queremos comparar grupos, cuando queremos evaluar asociaciones o medir el efecto de intervenciones. Vemos cómo comparar grupos. Es mejor funciona mejor entre hombres que en mujeres el tratamiento, funciona mejor en adolescentes que adultos que en ancianos. Estamos comparando grupos. Para evaluar asociaciones, el fumar me lleva a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se asocia o no se asocia. El hacer ejercicio se asocia con tener una mayor talla, hay asociación o no hay asociación. Y medir efecto de intervenciones. Una dieta balanceada me lleva a no tener sobrepeso o me lleva a tener sobrepeso. Una dieta no balanceada. Luego de aplicar una dieta, ¿qué pasó? Subí, bajé de peso. Eso es, yo apliqué una intervención y estoy viendo las diferencias. ¿Cuáles pruebas o cuando es importante utilizar una hipótesis, yo puedo utilizar estas pruebas que van a ser chi cuadrado, t de Stubben, ANOVA, algunas regresiones, que es lo que vamos a ver más adelante? Siempre que pasamos de la estadística descriptiva a la estadística inferencial es muy importante hacer este análisis. Recuérdense que lo descriptivo estamos describiendo a nuestra población, tal y como lo dice el título. Pero ya cuando hacemos estadística inferencial nos sirve para tomar una decisión, para hacer, lo veíamos en la sesión anterior de intervalos de confianza y muestreo, en donde veíamos que a una muestra generalizábamos esos datos. Entonces es muy importante poder hacer o utilizar hipótesis en este caso. Para estructurar un proceso científico, ¿verdad? Yo a partir de una hipótesis puedo generar un estudio o una investigación para poder comprobar la teoría que yo estoy proponiendo en este caso o para poder confirmarla, para tomar decisiones clínicas y epidemiológicas basadas en la evidencia. Yo ya sé entonces si hay una asociación entre tener una mala dieta y obesidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tener una buena dieta o intervenciones sobre eso que estoy evaluando. Y para reducir la incertidumbre y diferenciar entre una diferencia real y una variación por azar. Se recuerdan que hablábamos de las probabilidades y cómo en medicina manejamos la ciencia de la incertidumbre. Realmente no sabemos al 100% si un medicamento va a funcionar con un paciente o no, pero cuando hacemos los estudios, yo sé que por lo menos un medicamento me va a ayudar en el 80-85% de la población. Ahí disminuyo ya esa incertidumbre y para llegar a disminuir y generar esos datos de menor incertidumbre, pues las hipótesis nos han ayudado para poder tener más clara las ideas de intervención que podemos tener. Por eso es de cuándo yo utilizarlo y por qué también es importante las hipótesis. Entonces, si nosotros desglosáramos lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, del chi cuadrado, la t de student y el análisis de ANOVA, si yo quisiera hacer algún ejemplo que ya asociamos a salud y quiero redactar mis hipótesis, entonces, por ejemplo, chi cuadrado, vamos a verlo más adelante, pero yo lo puedo utilizar con variables cualitativas. ¿Y cuál es mi hipótesis nula? De que no existe asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón. ¿Y cuál es mi hipótesis alterna? Que sí existe asociación entre tabaquismo y cáncer de pulmón.
A la hipótesis alterna o alternativa también le llamamos la hipótesis del investigador. Yo sé que el tabaquismo puede llevar a cáncer de pulmón y eso es lo que yo quiero ir a comprobar, ¿verdad? Y por eso es que tengo un contrario en la hipótesis nula. Luego la T de student, esta ya la utilizo cuando tengo variables cuantitativas y es para hacer mediciones o comparaciones de medias. Por lo tanto, un ejemplo, la hipótesis nula, y a la hora de redactarla, el promedio de la glucosa en pacientes con dieta A es igual al promedio de pacientes con dieta B. Cuando hablamos de promedio, recuérdense que son medias, por eso es que estamos comparando la media de un grupo, del grupo A, contra la media del grupo B. Y la hipótesis del investigador a la alterna habla de que los promedios sí son diferentes. Aquí me dice que no son diferentes y aquí me dicen que sí son diferentes. Y con ANOVA, esto lo utilizamos cuando tenemos más de tres grupos que analizar. La hipótesis del nula menciona el nivel promedio de colesterol es igual a los tres grupos de la dieta, mientras que la hipótesis alterna o del investigador menciona que al menos un grupo tiene nivel promedio diferente. Entonces aquí lo más importante que ustedes tienen que comprender es que la hipótesis alterna o la hipótesis del investigador es lo que se quiere comprobar, pero necesitamos algo de contrapeso y eso lo genera la hipótesis nula. Y todas las mediciones, cuando las hagamos más adelante, vamos a realizarlas con base a la hipótesis nula. Si aceptamos esta hipótesis o rechazamos esta hipótesis y aceptamos la hipótesis alterna. En conclusión, hablando de esta primera parte, podemos mencionar que siempre se plantea de primero la hipótesis nula, ¿verdad? El supuesto de la no diferencia siempre es como la negativa. Ya con los datos de la muestra y la prueba estadística, ya nosotros decidimos, dependiendo de las variables que tengamos y el objetivo que tengamos, si hacemos todos nuestros análisis y rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Nunca probamos la hipótesis alterna directamente. Lo que hacemos únicamente es ver si los datos son suficientes para poder rechazar esa hipótesis nula. Aquí van a ser lo que nos conocemos como el p-valor. Eh, um, este p-valor, aunque lo vemos más adelante, es lo que me dice a mí si yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces va a ser muy importante que tengamos en mente que el p-valor es muy importante y es algo que vamos a ver constantemente en artículos médicos. En general, en la hipótesis nula, pues aquí no pasa nada en lo que yo quiero comparar, no hay cambios, pero en la hipótesis alterna, aquí sí pasa algo. Aquí sí hay cambios. Las pruebas estadísticas nos dicen si tenemos suficiente evidencia para qué, para rechazar la hipótesis donde no pasa nada. Entonces siempre vamos a tratar de aceptar o rechazar la hipótesis nula para poder hacer y llegar a nuestras conclusiones al final. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder resolver una hipótesis? Como vemos, primero tenemos que plantear nuestra hipótesis nula, que no hay diferencia. Luego se plantea la hipótesis del investigador, que sí hay una diferencia. Luego tenemos que definir el nivel de significancia. Recordemos que en la sesión donde hablábamos de intervalos de confianza, hablábamos del nivel de significancia y el nivel de confiabilidad. El nivel de confiabilidad es del 95% del que trabajamos en salud generalmente. Y este se complementa con la significancia estadística o el nivel de significancia, que este caso será para 95% el 5%. Y si lo vemos en proporciones será el 0.05. Este es mi nivel de significancia y este va a ser muy importante para poder determinar el p-valor y evaluar si ese p-valor me va a ayudar a aceptar o rechazar esa prueba. Luego de que ya tengo el nivel de significancia, pues vamos a calcular, dependiendo de las variables que tengamos,
Ya puedo ser el estadístico, puedo ser la T de Student, puedo ser el ANOVA, puedo ser chi cuadrado o algunos otros que se pueden hacer como las regresiones logísticas. Luego vamos a comparar el valor crítico y vamos a obtener ese p-valor, que es lo que me va a decir a mí si rechazo o acepto la hipótesis nula. Estos son los pasos entonces para poder resolver la hipótesis. Ahora, para yo poder eh, determinar esta significancia estadística y también dependiendo del objetivo y la prueba que yo utilice de estadística, yo voy a tener distintos tipos de contraste de estas hipótesis. Y le llamamos contraste, vamos a ver el ejemplo, a que tenemos un contraste de dos colas y esto es bilateral. ¿Qué quiere decir cuando es bilateral? Es de que la media del grupo A, por ejemplo, en la hipótesis nula, la media del grupo A es igual a la media del grupo B. Y en la hipótesis alterna, la media del grupo A no es igual a la media del grupo B. Entonces se considera que cualquier diferencia, ya sea mayor o menor, la vamos a dividir siempre dentro de 2 y la vamos a tener en cada extremo de la distribución. ¿Se recuerdan cuando hablamos del valor crítico en la sesión anterior, en donde poníamos la campana de la distribución normal, esa campana de Gauss, en donde la confiabilidad del 95% estaba en el centro abajo de la curva y luego en los extremos los dividíamos en dos? Uno valía 2.5 y el otro extremo valía de otros 2.5. ¿Qué es lo que pasa en este contraste a dos colas? Es que vamos a tener una parte justamente del lado izquierdo y otra del lado derecho que va a valer 2.5 y 2.5. Y esto es mi contraste a dos colas. Y por ejemplo, ya cuando lo pasamos al ejemplo de la parte médica, el nuevo antihipertensivo modifica la presión arterial respecto al placebo. Esta es nuestra pregunta. No importa si sube o baja. Se recuerdan que había una hipótesis bidireccional que puede ir en ambas vías. ¿Qué es lo que buscamos aquí saber? Es que si el medicamento baja la presión o no la baja, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un antihipertensivo, lo que estamos buscando, se supone que debiese bajar la presión, pero no sabemos qué efecto va a tener. Puede ser que la baje, puede ser de que la suba, puede ser de que no la modifique. Entonces, aquí estamos hablando del contraste a dos colas, porque puede pasar que baje o que suba, por eso está de los dos lados. Y tenemos el contraste a una cola que puede ser la cola derecha o puede ser la cola izquierda. Cuando hablamos de la cola derecha, hablamos que la hipótesis nula, hablamos de un ejemplo, ahora la media del grupo A es menor o igual a la media del grupo B y el H sub 1, pues la media del grupo A es mayor a la media del grupo B. Y cuando es cola a la derecha, estamos hablando en el plano cartesiano que vamos hacia lo positivo, hacia lo más. Por lo tanto, solo interesa si es mayor. Y mi pregunta es, ¿el nuevo fármaco aumenta la hemoglobina más que el tratamiento estándar? Solo me interesa si es mayor o no. Y al contrario, en la cola izquierda es muy parecido, solo que aquí me interesa lo menor. Recordemos que en el plano cartesiano, si nos vamos al lado izquierdo, entonces tendremos todo lo que va en la parte negativa. Por eso es de que se va hacia lo menor. Y recuerden que en este plano cartesiano nuestros datos están ordenados de menor a mayor siempre. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿el nuevo fármaco reduce más la glucosa que el placebo? Solo me interesa si lo reduce, no me interesa si lo aumenta. Entonces, esos son los dos tipos de contraste que podemos tener. El primero, bidireccional, a dos colas, si baja o sube. Me interesa si aumenta o disminuye. Me interesa observar los dos porque realmente no sé si va a aumentar o solo va a disminuir. Luego está el contraste de la cola derecha. Cuando hablamos derecha es si es mayor que, si aumenta. Y cuando es a una cola izquierda, vemos si es menor que, si disminuye o si reduce. Esos son los dos contrastes y si lo podemos ver o lo podemos plantear en una gráfica que muchas veces es mucho más eh,
comprensible mediante la gráfica, vemos las diferencias a dos colas, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra confiabilidad del 95%, tenemos todo nuestro nuestra población debajo de esta curva, el 95% está aquí, 2.5 y 2.5. No me interesa saber si aumenta o disminuye, me interesan las dos. Si disminuye o si aumenta. Si cae de este lado, nuestro dato es que aumenta y si cae de este lado, pues quiere decir que reduce. Y las unilaterales o a una cola, ¿verdad? A la cola a la derecha, solo me interesa si aumenta o es mayor que. Y en la cola izquierda, solo me interesa si disminuye o reduce o es menor que. Estos serían entonces los tipos de contraste. Y ahora vamos a evaluar unos conceptos importantes que tenemos que tener previo a nosotros poder ya entrar a las mediciones estadísticas per se. Vamos a evaluar entonces qué conceptos claves importantes tenemos que tener para poder hacer el análisis. Y en primer lugar, cuando hacemos nosotros este tipo de mediciones, nosotros podemos tener eh, eh, distintos errores, les llamamos en estadística, en donde al momento de hacer un cálculo de hipótesis, podemos tener o encontrarnos con estas situaciones. Tenemos el error tipo uno o alfa. A este tipo de error uno alfa lo mencionamos cuando rechazamos la hipótesis cuando en realidad es verdadera, la hipótesis nula. A esto le llamamos nosotros un falso positivo. Eh, mm, ¿Cuál es la probabilidad específicamente de generar el error? Pues es el nivel de significancia, que generalmente es el 5%. Se recuerdan que la significancia estadística es el complemento de la confiabilidad. Por lo tanto, la confiabilidad de aquí es el 95%, que es lo que trabajamos generalmente en salud. Y el ejemplo para más o menos comprender este error tipo uno es que nosotros podemos concluir que un fármaco funciona cuando en realidad no funciona. Ese es el error tipo uno o alfa. Luego tenemos el error tipo 2 o el beta. Aquí no rechazamos la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Esto le llamamos un falso negativo. Para comprenderlo, ¿cuál es el ejemplo? Concluimos que no hay diferencia entre tratamientos cuando en realidad sí existe diferencia. Recuérdense que concluir que no hay diferencia entre tratamientos, esto es la hipótesis nula cuando no hay diferencia, pero si nosotros aceptamos esta hipótesis, es cuando realmente sí hay una diferencia, esto quiere decir que estamos cometiendo un error de tipo 2. Cuando entonces rechazamos la hipótesis nula cuando realmente es falsa. Y finalmente la potencia, que la potencia se calcula uno menos el error beta. ¿Y para qué me sirve la potencia? Me sirve para determinar la probabilidad o es la probabilidad de detectar una diferencia cuando realmente existe. Sí hay una diferencia y entonces la potencia de mi estudio me genera altas probabilidades de que sí sea esa diferencia la que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué valores son aceptables? Son los valores mayores a 80% cuando hacemos la, el cálculo y aumenta con más tamaño muestral y con efectos más grandes. ¿Se recuerdan ustedes también en la sesión anterior hablábamos de que a mayor muestra es mucho mejor, porque es más preciso nuestro estudio, es mucho más confiable? Y esto lo vemos también aquí en la potencia. En cuanto a más tamaño muestral, vamos a tener una mejor potencia también. Por ejemplo, un ensayo clínico bien diseñado debe tener una potencia mayor al 80% para detectar si un nuevo fármaco realmente reduce la presión arterial. Esa es la potencia de nuestro estudio. Y el valor crítico. El valor crítico es el punto de corte en la distribución de probabilidades que define la zona de rechazo de la hipótesis nula.
Cuando yo tengo esa curva o campana de Gauss, y se recuerdan ustedes que tenemos la parte del centro que es el 95%, y si es a una cola a la derecha, tenemos el 5% del lado derecho o el 5% del lado izquierdo, si es cola a la izquierda, o si es bilateral, 2.5 en cada lado. Pero se recuerdan que en cada área está de rojo, ¿verdad? Ese 5% está, o 2.5 está siempre de color rojo y hay una línea que lo divide. Esa línea que divide el nivel de confiabilidad con el nivel de significancia es nuestro valor crítico. Es ahí lo que me va a decir a mí si mis datos que yo calculé cae en la parte de aceptar la hipótesis nula o si cae en la parte de rechazarla. Entonces, este punto de corte va a depender del nivel de significancia en primer lugar. ¿Por qué el nivel de significancia? Recuérdense que trabajamos con 95% de confiabilidad. Si mi significancia es el 5%, entonces mis puntos serán, dependiendo del contraste que yo tenga, el 5%. Si yo trabajo con un nivel de confiabilidad del 90%, entonces yo tengo que agrandar eso, ya no es del 5%, sino será del 10%. Entonces el dato cambia, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es que el nivel de significancia me va a determinar mi valor crítico también. El tipo de contraste, como habíamos mencionado, si es con la izquierda, con la derecha, será 0.5, ¿verdad? O 5%. Si es 90% de confiabilidad será 10, entonces será 1 del lado derecho, del lado izquierdo, dependiendo del contraste. Y se utiliza dos colas, pues 2.5 de un lado, 2.5 del otro. Si es 10, 5 de un lado y 5 del otro. Y finalmente la distribución estadística que vamos a utilizar, porque también el test que nosotros utilicemos me va a dar este valor crítico. Entonces, si lo queremos decir un poco más fácil, este valor crítico es la frontera matemática que separa lo que consideramos los resultados probables bajo la hipótesis nula de lo que sería tan extremo que ya no creemos en la hipótesis nula. Mucho más sencillo. Si alguien pues es o ha visto en algún momento a los Simpson, ¿verdad? Estamos viendo cómo en este caso Homero está en una línea y está saltando de un lado a otro. Aquí es la embajada de Australia y aquí están en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es cruzando esa línea. Estoy en Estados Unidos, estoy en Australia, estoy en Estados Unidos, estoy en Australia. Acepto, rechazo, acepto, rechazo. Dependiendo en dónde quede de este valor crítico, entonces así yo aceptaré o rechazaré la hipótesis nula. Ese es nuestro valor crítico. Y finalmente, el p-valor. El p-valor es la probabilidad de obtener los resultados iguales o más extremos que los observados, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. También dependerá del nivel de confiabilidad y de significancia. Cuando el nivel de confiabilidad es 95%, la significancia es el complemento y aquí lo tenemos en porcentajes y en proporciones. Cuando tenemos y trabajamos esta confiabilidad y significancia, entonces, si mi valor de P, que es un número que me va a dar cuando yo haga los cálculos, es menor a mi nivel de significancia, por ejemplo, si yo tengo significancia del 0.05 y es menor, entonces yo rechazo la hipótesis nula y acepto la hipótesis alterna. Pero si mi valor de P es mayor o igual a este 0.05, al valor de la significancia, entonces no rechazamos la hipótesis nula, sino que la aceptamos. Esto va a ser muy importante que lo recuerden porque este valor es el que me decide a mí si yo acepto o rechazo que la hipótesis nula. Un ejemplo, por ejemplo, en este caso, el valor de P es igual a 0.01 en un ensayo clínico, quiere decir que hay 1% de probabilidades de observar esos resultados por azar si el tratamiento no tuviera efecto. Si es 0.01, esto es menor a 0.05. ¿Y qué me dice que si es menor, yo rechazo la hipótesis nula? Yo rechacé esta hipótesis y acepto la alterna. Vamos a ver los ejemplos para que quede un poco más claro de cómo se utiliza el p-valor.
Y para graficar estos conceptos, para que tengamos una mejor idea, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra campana de Gauss, ¿verdad? Esta es la densidad de la probabilidad hacia arriba y tenemos los valores estadísticos o los puntajes Z en el eje X. Ahora, muy importante, les mencionaba que hacia la derecha todo es positivo y hacia la izquierda todo es negativo. Aumenta o disminuye. La zona de aceptación, en este caso con una confiabilidad del 95% o una significancia del 5%, es lo que tenemos diagramado en esta gráfica, ¿verdad? Entonces, si mi dato o mi p-valor cae dentro de la zona de aceptación, quiere decir de que mi valor o mi valor de P fue mayor o igual al 0.05. Ahora, si mi valor de P es menor a 0.05, entonces probablemente va a estar ya sea del lado derecho, del lado izquierdo, y esto dependerá del contraste que nosotros propongamos, ¿verdad? Contraste a la derecha, contraste a la izquierda o ambas colas. Si es de doble cola, pues lo dividiremos eso dentro de dos y este será nuestro valor de significancia, ¿verdad? Entonces, si cae nuestro valor aquí, estamos aceptando la hipótesis nula y si cae en estos extremos, después de nuestro valor crítico, esto quiere decir de que rechazamos la hipótesis, la hipótesis nula. ¿Dónde vemos el p-valor en un estudio? Este es un ejemplo en donde hablamos de factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares en pacientes de 50 años y menos. Aquí utilizaron algunas otras mediciones para poder hacer una asociación y la tabla nos dice que si estas variables o estos factores se asocian a riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces ustedes ven aquí una P. Este P valor es lo que nos indica a nosotros si aceptamos o no, o decimos de que sí hay una asociación o no hay una asociación entre este factor y aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Recuérdense que aquí incluso dice los intervalos de confianza al 95%. O sea, mi confiabilidad es del 95%, por lo tanto mi significancia es de 0.05. Todo lo que esté abajo de 0.05 es aceptar la hipótesis alterna, rechazar la nula, y quiere decir de que sí hay una asociación. Y todo lo que esté arriba de 0.05, pues me dirá que no hay una asociación. Por lo tanto, si nosotros vemos aquí el hábito de fumar, da una P estadística, aquí le llamamos P estadística, de 0,000 o 0.0000. Probablemente aquí si seguimos periódico en algún momento nos aparecerán algunos dígitos, pero en este caso estaban trabajando solo con tres decimales. Entonces, esto quiere decir de que es menor a 0.05, que es nuestra significancia. Por lo tanto, yo voy a decir de que el hábito de fumar sí tiene una asociación con enfermedad cardiovascular. Ahora veamos la siguiente, que es el sexo masculino. Aquí me quedó 0.999. Esto es mayor al 0.05. Por lo tanto, yo voy a decir que el sexo masculino no es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, por lo menos en este grupo o en esta población. Luego vemos el alcoholismo. Me da igual 0.00. Esto es menor a 0.05. Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula, acepto la alterna, que quiere decir, y esta alterna lo que habla es de que sí hay una asociación entre ser alcohólico y la enfermedad cardiovascular. Aquí es donde nosotros vemos la función de la P estadística. ¿Cómo llegamos a ella? Dependiendo del análisis estadístico que escojamos. Puede ser chi cuadrado, T de student, puede ser el análisis de ANOVA. En este caso utilizaron el odds ratio para poder determinar si había o no riesgo, pero así de las distintas mediciones estadísticas siempre vamos a tener o podemos obtener una P
¿qué nos va a servir para aceptar o rechazar la hipótesis nula? Decir que si hay asociación o no hay asociación, que si hay aumento o no hay aumento, que si hay disminución o no hay disminución, dependiendo de qué es lo que estemos buscando. Hasta aquí entonces la primera parte donde hablamos de los conceptos. Terminamos resumiéndolos. Es muy importante a dos colas. Buscamos diferencias en ambas direcciones. En una cola derecha solo buscamos si el grupo es mayor, mayor que, ¿verdad? Aumenta. A la cola izquierda buscamos si un grupo es menor, si disminuye o reduce. El error tipo alfa es el falso positivo. Recuérdense que es importante conocerlos. El error tipo 2, que es el beta, es el falso negativo. Y la potencia, que es el uno menos el error tipo 2, el beta, es la capacidad para detectar diferencias reales. Y el p-valor es lo que me va a generar evidencia contra la hipótesis nula, si la acepto o la rechazo. Esos son los conceptos claves o el resumen de los conceptos que acabamos nosotros de revisar. Entremos ahora a la parte ya de las mediciones estadísticas. Y en este caso vamos a ver tres mediciones que me sirven a mí para aceptar o rechazar las hipótesis. Vamos a ver chi cuadrado, t de student y el análisis de ANOVA. Empecemos con el chi cuadrado. Antes de iniciar, solo quiero recordarles, y si se los menciono en cada sesión que tenemos, que en estadística toda la teoría es compleja de comprender y la terminamos de comprender hasta que hacemos la práctica. Hoy estamos viendo en la sesión la teoría básica, algunos ejemplos para comprender esa teoría, pero en la siguiente sesión vamos a hacer cálculos de estas asociaciones y para poder responder nuestras hipótesis utilizando la inteligencia artificial. Que también podemos utilizar software estadístico, lo podemos utilizar, pero en estas sesiones más adelante utilizaremos la inteligencia artificial para poder resolver estos problemas de hipótesis utilizando estas medidas específicamente. Pues bueno, ya sabiendo que no tenemos que eh, eh, estar tan ansiosos por no comprender mucho la teoría, veamos y entremos a ver estas asociaciones, estas mediciones que vamos a utilizar. Entonces, la primera es el chi cuadrado. El chi cuadrado, si nosotros queremos una definición, también se le llama chi cuadrado de Pearson y esta evalúa si existe asociación entre dos variables categóricas, cualitativas. ¿Cuándo la vamos a utilizar entonces? Si hay categóricas nominales u ordinales y tenemos que crear una tabla de contingencia de 2 por 2 o de 2 por algunas más categorías. Vamos a ver los ejemplos. Específicamente, un ejemplo de las variables que nosotros podemos tener, la presencia o ausencia de enfermedad, esta sí, recuérdense que esta es una variable cualitativa nominal dicotómica, sí y no. Otro ejemplo, el tipo de tratamiento, A, B o C. Esta es una variable cualitativa nominal politómica. ¿Por qué politómica? Porque tiene tres categorías, ¿verdad? Entonces ya tenemos que para las variables cualitativas utilizamos chi cuadrado para determinar si hay una asociación. Ojo que esta asociación a mí solo me va a decir si hay una asociación o no. ¿Qué tipo de asociación? Esto yo no lo puedo medir con el chi cuadrado. ¿Cómo lo vamos a calcular y cómo lo vamos a interpretar? Yo con cada una de las mediciones que veamos, les voy a dar los pasos que se debiesen seguir si lo hiciéramos manualmente y las fórmulas para que ustedes comprendan el concepto, pero ya cuando estemos realizándolo en la práctica con la inteligencia artificial, pues todos estos pasos nos los saltamos y la inteligencia artificial es la que se encarga de podernos hacer los cálculos y que podamos ahorrarnos ese tiempo de poder despejar fórmulas. Entonces, para el cálculo de la interpretación, primero tengo que construir una tabla de contingencia. Es una tabla de 2 por 2 como les acabo de mencionar. Vamos a calcular las frecuencias esperadas y vamos a aplicar la fórmula. Chi cuadrado lo representamos como una X y un superíndice 2, ¿verdad? Chi cuadrado es igual a la sumatoria de
las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas al cuadrado dividido las frecuencias esperadas. Aquí está la leyenda, la O son los observados y la E son los esperados. Luego vamos a comparar esa distribución del chi cuadrado para poder obtener nuestro p-valor. Y la interpretación va a ser que si ese p-valor es menos de 0.05, cuando estemos con una confiabilidad del 95%, vamos a decir de que sí hay una asociación entre las variables, y cuando es cuando es mayor o igual a 0.05, entonces vamos a decir que no hay evidencia de esa asociación, o sea que no hay asociación. Veamos un ejemplo. Empezamos planteándonos qué es lo que yo quiero buscar, ¿verdad? Entonces tenemos el objetivo, evaluar si existe asociación entre tabaquismo y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Nuestras variables están que sí es fumador o no es fumador, y que sí tiene POC y no tiene POC. ¿Verdad? Esos son nuestros grandes grupos. ¿Cuáles las hipótesis? La hipótesis nula, donde el tabaquismo y el EPOC son independientes, esto quiere decir de que no hay asociación. Yo puedo decir que el tabaquismo no está asociada al EPOC, y mi hipótesis alterna dice el tabaquismo sí está asociado al EPOC, ¿verdad? Que no son independientes. O sea que sí hay una asociación. Y nuestro nivel de significancia, que es muy importante determinarlo desde el inicio, va a ser 0.05. Para generar la prueba de chi cuadrado de Pearson, entonces en una tabla de 2 por 2 lo vamos a utilizar. Y esta es la tabla de contingencia. Estos son los datos que tenemos. Este es un ejemplo ficticio con fines de educativos. Entonces, tenemos una muestra de 400 pacientes. De estos 400 pacientes o personas, fumadores eran 180 pacientes, y estos que sí fumaban, 54 sí tenían EPOC y 126 no tenían EPOC. Luego teníamos no fumadores, eran 220 pacientes. De estos teníamos 22 que sí tenían EPOC y teníamos 198 que no. Esto yo lo tengo que llevar a mi tabla de contingencia. Mi tabla de contingencia de los observados. Cuando hablamos de los observados es la frecuencia, los datos que yo obtuve. Es mi base de datos como yo la tengo. Entonces, ¿cuántos fumaban y tenían EPOC? 54, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuántos fumaban pero no tenían EPOC? 126, que es lo que tenemos aquí. ¿Cuántos no fumaban pero sí tenían EPOC? 22. ¿Y cuántos no fumaban y tampoco tenían EPOC? Eran 198. Con base a esta tabla de contingencia de los observados, yo tengo que calcular las frecuencias esperadas. ¿Y cómo calculo las frecuencias esperadas? Esta es la fórmula que ustedes tienen acá abajo. Entonces, las frecuencias esperadas es el total de la fila por el total de la columna dividido la población. En este caso, 400. ¿Verdad? Entonces, tengo que hacer fila por fila, y estos son los resultados que me dan, y aquí yo los voy colocando. Y estas serían las frecuencias esperadas con base a mis datos que yo tengo en mi base de datos. Ya que tengo yo calculada mi tabla de contingencia de los observados y mi tabla de contingencia de las frecuencias esperadas, entonces yo ya puedo pasar a hacer el análisis. En este caso, ¿cuál es la fórmula que habíamos mencionado para el chi cuadrado? Es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado dividido las esperadas. Y esto me dio 25.731. Yo tengo que calcular mis grados de libertad, y esto se calcula multiplicando las filas menos 1 y las columnas menos 1. En este caso tenemos, como es tabla de 2 por 2, solo tenemos dos filas y dos columnas. Esto me da 1 y 1 y lo multiplico y me da entonces 1. Tengo un grado de libertad. Y mi p-valor es de 3.9 por 10 a la menos 7. Este 3.9 por 10 a la menos 7 yo lo transformo en decimales y es este valor. El P es 0.000000392473046, etcétera. Se recuerdan que en el ejemplo donde veíamos el P valor en el estudio
médico de las enfermedades cardiovasculares aparecía 0,000 y es porque utilizaban solo tres decimales. Y aunque yo hiciera la ley de aproximación, no llegaba a tener algún número aquí. Por lo tanto, yo puedo poner 0,00, pero yo sé que van a haber más decimales. Ya teniendo todos estos datos, ya tengo mi chi cuadrado, ya tengo mis grados de libertad, ya tengo mi p-valor. El p-valor finalmente es lo que a mí me dice si yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Y esa decisión e interpretación es lo que yo voy a tomar respecto a este p-valor. En este caso, con un alfa del 0,05, ¿verdad? Un nivel de significancia de 0,05, el p-valor menor a 0, es menor a 0,05, por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Es rechazar la hipótesis nula. ¿Qué decía la hipótesis nula? Que no hay asociación entre el tabaquismo y el EPOC. Por lo tanto, tomo la hipótesis alterna y es la que me dice de que sí hay asociación entre el tabaquismo y el EPOC. Por lo tanto, mi conclusión es de que sí existe una asociación estadísticamente significativa entre tabaquismo y EPOC en esta muestra de pacientes que yo tengo. Y entonces, ¿qué lectura clínica puedo tener yo aquí? Y aquí yo ya veo el panorama completo, en donde yo veo que los fumadores eran un 30% y los no fumadores eran un 10% que tenían EPOC. Entonces, esto fue lo que nosotros fuimos a tratar de comparar, si ese 30% contra este 10%, si era significativo o no esa diferencia. Entonces, así es como nosotros trabajamos el chi cuadrado para poder hacer una asociación entre variables cualitativas. Y es muy importante que tengan esa parte pues muy clara para poder hacer sus análisis más adelante. Pasemos a la TED Student. Cuando hablamos de TED Student, entonces estamos hablando de una prueba que también me sirve para evaluar si hay algún tipo de asociación o para comparar grupos. Pero en este caso voy a comparar medias de dos grupos. Cuando estoy hablando de medias, de promedios, esto ya me está diciendo a mí que son variables cuantitativas. Entonces, cuando yo tengo que hacer comparación de dos variables cuantitativas, yo utilizaré entonces la TD-Student. ¿Qué variables podemos utilizar? Verá las cuantitativas continuas, como la glucosa, la presión arterial, e incluso puedo mezclar las variables independientes. En algún momento, hombres contra mujeres, verá las categóricas, hombres contra mujeres, pero en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es tengo el peso de los hombres y tengo el peso de las mujeres. Tengo dos grupos y que los voy a comparar las medias, pero estoy comparando mi variable hombres y mujeres, pero tengo las medias de ellos. No estoy utilizando cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay, sino que lo que estoy utilizando es el peso de cada uno de estos grupos, ¿verdad? Entonces, aquí tengo dos tipos de mediciones con T-Student. El primero es la T para muestras independientes, o sea, de dos grupos distintos, hombres y mujeres, o T para muestras relacionadas, que es antes y después, pero en el mismo grupo. O sea, es después de una intervención. Ejemplo, a los hombres les di una dieta, los pesé al inicio. Luego les di una dieta y los pesé al final. ¿Cuál fue la media de peso antes y cuál fue la media de peso después de la dieta? Eso es después de la intervención. Eso es el mismo grupo, pero luego de una intervención. Esta es una muestra relacionada. Y yo quiero ver si esa diferencia de pesos, de medias de pesos, si es estadísticamente significativa. ¿Y qué me diría que esa intervención o esa dieta sí funciona para la pérdida de peso en esa muestra? Para eso nos sirve entonces la TD Student. Estos son los dos escenarios que yo les mencionaba. Cuando es una muestra, pues va a ser antes y después de una intervención. Bueno, puede ser de que yo tenga un grupo de pacientes diabéticos que tiene un nivel de hemoglobina glicosilada, yo la mido, les doy un tratamiento y luego vuelvo a medir en ese mismo grupo la hemoglobina glicosilada. Saco las medias de antes y después y eso lo comparo con la TD Student para ver si el medicamento funcionó o no para disminuir los niveles de glucosa.
Y tenemos las de dos muestras que son independientes. Para esto yo tengo que determinar si mis varianzas de los grupos son similares o son distintas, si son homogéneas o si son heterogéneas. Y esta prueba para determinar si son similares o distintas se llama una prueba de homocedasticidad. Esta prueba me va a decir a mí si son varianzas homogéneas o si son varianzas heterogéneas. Dependiendo qué tipo de varianzas tengo, así voy a utilizar yo la fórmula para poder realizarlas. Y vamos a ver un ejemplo de esto para que lo tenga un poco más claro. ¿Cómo calculo y cómo interpreto entonces la T de Student? ¿Cómo lo calculo? Esta es la parte ya simplificada para no tener toda la fórmula en general. Ya cuando tenemos despejada esta fórmula, entonces la T de Student va a ser igual a la diferencia de medias del grupo uno y el grupo 2 dividido el error estándar por la diferencia de las medias del grupo uno y del grupo 2, ¿verdad? Es el error estándar de las diferencias de medias. ¿Y cómo lo voy a interpretar? Vuelvo nuevamente a nuestro valor de P. Aquí me va a dar un valor de P también. Y este valor, siempre y cuando sea 95% de confiabilidad, la significancia estadística va a ser el 0.05. Si es menor a 0.05, entonces la diferencia, o sea, sí hay una diferencia significativa entre esas medias. Pero si es mayor o igual a 0.05, pues no habrá diferencias. Acepto la hipótesis nula, rechazo la hipótesis nula dependiendo de lo que yo estoy evaluando. Veamos el ejemplo. Primero me hago el planteamiento. Un nuevo tratamiento antidiabético cambio la glucosa en un promedio contra el placebo. Tengo dos grupos, a uno que sí le di el tratamiento y a otro grupo que no le di el tratamiento, sino que le di un placebo. Entonces queremos ver si esa glucosa cambió o no cambió. ¿Cuál es mi hipótesis? La hipótesis nula quiere decir que la media del tratamiento del placebo de la glucosa promedio, ¿verdad? Es igual a la del fármaco, o sea que no hay cambios. En cambio, mi hipótesis alterna dice que sí hay cambio entre la glucosa promedio del placebo y la del fármaco. Vamos a evaluar con una T de Student porque como es glucosa, es variable numérica, entonces la T de Student es la que yo puedo decidir o puedo utilizar para determinar si acepto o rechazo la hipótesis nula. Y mi nivel de significancia va a ser 0.5 en este caso y vamos a utilizar una prueba T de student, le llamamos pooled, vamos a utilizar varianzas iguales. Se hizo la prueba de homocedasticidad y nos dio que las varianzas eran iguales, por lo tanto vamos a utilizar la fórmula de varianzas iguales. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Primero estimamos las medias, las desviaciones estándar y los tamaños de las muestras. La media del grupo 1, la media del grupo 2, la desviación estándar del 1, del 2 y los tamaños del grupo 1 y del grupo 2. Vamos a calcular la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza agrupada? Y aquí vemos la fórmula. El tamaño de la muestra menos 1 por la desviación estándar del primer grupo más el número de la muestra del grupo 2 menos 1 por la desviación estándar del grupo 2. Lo divido dentro de la cantidad de la muestra del grupo 1 más la 2 y le resto 2. Y a esto yo le voy a sacar la raíz cuadrada para tener nuestras desviaciones estándar. Luego, ¿cómo calculo el error estándar? El error estándar es la desviación estándar dividido, esto que acabamos de calcular, por la raíz cuadrada de 1 dividido la cantidad de muestra del grupo 1 más 1 dividido la cantidad de muestra del grupo 2. Y nuestra prueba T va a ser la diferencia de medias, que ya habíamos visto en la fórmula anterior, que es la diferencia de medias del grupo 1 menos la del grupo 2 dividido el error estándar. Calculamos nuestros grados de libertad. ¿Cómo los calculamos en este caso? Es la cantidad de la muestra del grupo 1 más la cantidad de la muestra del grupo 2 menos 2. Y esto me va a dar mi grado de libertad. Y luego yo ya voy a evaluar y voy a calcular mi
p-valor, en este caso bilateral, porque recuérdense que mi hipótesis de que sí hay diferencia. Yo no sé si la va a cambiar hacia arriba o la va a cambiar hacia abajo. No me interesa realmente si es solo para arriba o solo para abajo, sino que yo quiero saber si hay una diferencia, ya sea para arriba o para abajo, de la glucosa, ¿verdad? Y esta es la fórmula que entonces que voy a utilizar para calcular este valor, este p-valor, y con un índice de confiabilidad del 95%. Este es el paso y el despeje de las fórmulas que debiésemos hacer ya cuando lo hacemos manualmente. Esto es lo que nos ahorra la inteligencia artificial para que nosotros podamos evitarnos estos pasos y que nos dé automáticamente nuestras respuestas. Luego, ya que tenemos entonces de estas, vimos las fórmulas de cómo lo vamos a realizar, ya tenemos aquí con nuestros datos ficticios, siempre son ficticios, ¿verdad? Con fines de la muestra. Entonces tenemos la diferencia de medias del placebo menos el fármaco y me quedo en 9.6 miligramos por decilitro. El valor de T que ya yo obtuve fue de 1.922. Mis grados de libertad fueron 116 y mi P estadística bilateral es igual a 0.057. Calculamos intervalos de confianza de la diferencia, de esta diferencia, y si ustedes se dan cuenta, los intervalos me quedaron entre menos 0.29 y 19. Recordemos que cuando calculamos intervalos de confianza, eh, decíamos que entre más estrecho es ese intervalo, es mucho más preciso. Y entre más amplio es este intervalo, es menos preciso, es menos confiable. Hoy tenemos, en este caso, un intervalo de confianza que es muy amplio. Incluso hay negativos, ¿verdad? Tenemos que el cero incluye o está incluido dentro de ese intervalo de confianza. Y esto a nosotros nos hace pensar que realmente no hay una diferencia dentro de estos grupos, ¿verdad? Entonces, aquí incluso de una vez nos podemos calcular el análisis de Cohen, que es cuando tenemos o no sabemos si hay un efecto mínimo. Y esto nos va a generar un dato que es lo que nosotros vamos a analizar para que nosotros podamos decir que este efecto es muy pequeño, en este caso por los intervalos de confianza que también vemos. ¿Qué decisión estamos tomando? Pues como mi alfa o mi nivel de significancia es de 0.5 y vemos que la P estadística es de 0.057, esto es mayor que mi nivel de significancia. Por lo tanto, yo sé que no hay una significancia y entonces no rechazamos la hipótesis nula, al contrario, la aceptamos. ¿Y qué decía nuestra hipótesis nula? Que no hay ni aumento ni disminución, o sea que no hay cambios en esa glucosa de los pacientes con este fármaco, ya sea para arriba o para abajo, pero no hay. Por lo tanto, rechazamos esa hipótesis, no rechazamos, perdón, la hipótesis nula y nos quedamos con esa hipótesis de, de este ejemplo. Y finalmente, entonces, ahora pasemos con ANOVA. ANOVA es otro análisis que me sirve específicamente para el análisis de varianzas y que me va a servir para comparar medias de más de dos grupos. Recuérdense que TD Student teníamos medias, pero de dos grupos distintos, uno con placebo y otro con fármaco. Aquí no, aquí podemos tener más de dos grupos. Cuando tenemos tres grupos que estoy comparando, por ejemplo, y tenemos aquí el ejemplo de las variables, ¿verdad? Eh, Vamos a ver las medias de colesterol en pacientes que tienen una dieta mediterránea, es un grupo, otro paciente que tiene dieta vegana es otro grupo y otros que tienen una dieta estándar es otro grupo. Pero me va a servir el colesterol, que es numérico, para comparar las medias entre esos tres grupos. Entonces, ¿cuándo la voy a utilizar? Cuando son variables dependientes, cuantitativas continuas, y cuando tengo variables independientes, que son las categóricas con más de tres grupos. Aquí el ejemplo de lo categórico es mediterráneo, vegano y estándar. Cualitativas, más de tres categorías. Y me van a servir para clasificarlas
pero yo lo que voy a analizar son las medias de los niveles de colesterol. Estoy utilizando un número para poder analizarlo. ¿Cómo calculo y cómo interpreto entonces? Primero yo tengo que ver o me va a servir para evaluar la variabilidad que hay en esos grupos, ¿verdad? Puede ser entre grupos con distintas medias o dentro de los mismos grupos, ¿qué variabilidad va a tener? ¿Qué es lo que yo hago entonces? Pues calculo mi estadístico F. Este estadístico F es mi prueba de ANOVA. Entonces, mi valor F va a ser la variabilidad entre los grupos dividido la variabilidad dentro de cada uno de estos grupos. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es comparar mediante qué? Mediante otra vez mi valor de P. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Nuevamente, si mi significancia estadística es 0.05, todo lo que sea menos a esto, que me va a decir de que sí hay una media diferente, o por lo menos una media de los grupos es diferente. Luego yo puedo aplicar una prueba post hoc. Post hoc decimos que es post el análisis principal y que puede ser la prueba de Tukey o la prueba de Benferroni. Estas pruebas lo que me van a decir es qué grupo es el que está variando, cuál es el que sí tiene esa media diferente. Este punto 5 solo me va a decir de que sí hay diferencia entre las medias de los grupos o si no hay diferencias, pero yo no sé cuál es el grupo distinto. Para determinar qué grupo es distinto, yo voy a utilizar esta prueba post-hoc que es de Tukey o de Bonferroni para identificar estos grupos. Vamos a ver el ejemplo. Ya cuando hago un ejemplo, ¿verdad? El nivel promedio de hemoglobina glicosilada difiere según el tipo de tratamiento. Un grupo tiene dieta, otro grupo tiene un fármaco oral y el otro grupo tiene insulina. Entonces tengo tres grupos, tres categorías, pero lo que yo voy a medir es la hemoglobina glicosilada, que es por porcentaje, es un número. Por lo tanto, yo voy a ir a evaluar las medias. ¿Me va a salir significativo de la ANOVA? O si me sale significativo con menos de 0.5, yo voy a decir que al menos un tratamiento tiene un efecto distinto. Veamos el ejemplo. La pregunta es, el promedio de hemoglobina glicosilada difiere entre la dieta, un fármaco oral o la insulina. Mi hipótesis es que ni la dieta, ni el tratamiento oral, ni las insulinas ahí hacen un cambio, ¿verdad? O sea que las medias son todas iguales. Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alterna es que al menos una media va a diferir dentro de estos grupos. ¿Qué vamos a utilizar? Pues un ANOVA unifactorial. ¿Por qué? Porque solo es un factor que es la hemoglobina glicosilada, pero tiene tres tratamientos. Y mi nivel de significancia va a ser el de 0.05. Aquí tengo entonces mi tabla de cómo estaban distribuidos el tratamiento, que es la dieta, el fármaco oral o la insulina, cuántos pacientes había en cada uno de los grupos, cuál fue la media de hemoglobina glicosilada de cada uno de esos grupos y la desviación estándar de cada uno de esos grupos. ¿Por qué la calculamos? Porque estos datos son los que me pide mi fórmula para poder hacer el análisis de ANOVA. Recordemos que son datos ficticios para fines educativos. ¿Qué es lo que, o qué es lo que hice en este momento para poder llegar a mis datos? Primero calculé la media global y las medias de cada grupo. La media global es sumar todas las hemoglobinas glicosiladas y sacar una media. Y luego la media de cada uno de los grupos de tratamiento. Luego particioné esa variabilidad. Recuérdense que aquí estamos viendo la variabilidad que tienen estos niveles de glucosa. Primero, entre los mismos grupos, vimos la variación de las medias de todos los grupos respecto a la media global. Después, dentro de cada uno de los grupos, cuánto varía cada dato respecto a cada media de su grupo. Esto es un análisis entero aparte. Luego, ¿qué es lo que hice? Promedié la suma de los cuadrados. Promediamos entonces la suma de los cuadrados de cada una de los grupos que estamos evaluando. Y luego, ya que tenemos esos promedios de la suma de los cuadrados, yo ya puedo calcular mi prueba F o mi ANOVA y el p-valor con la distribución que vamos a tener
En este caso, pues el grupo 1, el grupo 2, etcétera. Luego decidí si aceptaba o rechazaba la hipótesis dependiendo del valor de la significancia estadística y luego se hicieron comparaciones post-hoc. ¿Para qué? Para determinar qué grupo era el que estaba cambiando o no. Si había una diferencia. Entonces, después de hacer todo esto, los datos que me dio es que mi estadístico F, mi prueba de ANOVA es de 6.71. Luego mis grados de libertad eran 2 dentro de los grupos y eran 117 dentro de cada uno de los grupos. Y mi p-valor es de 0.001742 y muchos más decimales. El tamaño del efecto, finalmente, que es el tamaño de la varianza o cuánto varía, me salió de 0.1029, que aproximándolo y multiplicándolo por 100 para una proporción es de 10.3. Esto es que la varianza me va a explicar cuánto varía de hemoglobina glicosilada en porcentaje dentro de los grupos. ¿Cuál fue mi decisión finalmente? Es que mi p-valor, como es menos de 0.05, entonces yo rechazo la hipótesis nula. ¿Qué me quiere decir esto? De que si al menos un grupo varía la hemoglobina o la media de la hemoglobina en este análisis dentro de estos grupos. ¿Qué grupo? No sabemos. Para eso necesitamos un análisis post-hoc para poder determinar qué grupo es el que cambió o que cambia mayor en esta media de las varianzas. Por lo tanto, en este ejemplo que me decía que la variabilidad o que las medias de glucosa de hemoglobina glicosilada no cambiaban, yo la rechazo y me quedo con la hipótesis del investigador, la hipótesis alterna, en donde dice que por lo menos un grupo sí va a variar. Resumiendo al final entonces lo que hemos visto de estas pruebas, ¿verdad? Es que el chi cuadrado me sirve para asociar entre variables categóricas, la t-de-student me sirve para comparar entre dos medias y la ANOVA me sirve para comparar en grupos de más de tres medias. Es importante recordar que la hipótesis es el punto de partida para probar estas diferencias o asociaciones. Yo tengo que primero plantearme las hipótesis para yo poder luego determinar según el tipo de variable que tenga qué análisis estadístico voy a utilizar para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula, que siempre todas las mediciones que yo haga y ese p-valor me va a servir para aceptar o rechazar la hipótesis nula todo el tiempo. El p-valor es el que me dice a mí si acepto o rechazo, si estoy en Estados Unidos o si estoy en Australia, ¿verdad? Si lo aceptamos o lo rechazamos entonces. Hasta aquí entonces finalizamos esta parte de hipótesis y análisis de chi cuadrado, t-de-student y el análisis de ANOVA, para que en la próxima sesión vamos a utilizar ya una tabla, una base de datos en donde lo vamos a utilizar con inteligencia artificial para poder realizar estas mediciones y entonces ustedes puedan tener mucho más claro para qué nos sirve estas mediciones, cuándo utilizarlas y con qué variables utilizarlas. Nos vemos entonces en la próxima sesión.